Hola a todos. En este nuevo video que vamos a hacer prácticas de soldadura SMD, vamos a utilizar esta placa que es una GoCam de gama baja, que bueno, funcionó bien al principio, pues con un bajo rendimiento de batería, después se puso inestable y estaba bueno para tirar. Entonces antes de tirar, como aún enciende, vamos a hacer prácticas de SMD. Es una placa con mucha densidad de microcomponentes, donde tenemos QFP, tenemos QFN, tenemos dos VGA, esta que es la memoria, este es el que es el chip de video. En el caso del de video no tengo stencil creo para este, pero sí para la memoria, así que vamos a sacarlo. De última vamos a hacer un revaling, lo vamos a volver a soldar. Si esto sobrevive a todo el manoseo, podemos hacer un reflow al B3, si sobrevive. Bien, entonces lo que vamos a hacer, la vamos a probar. Tengo consumo y no sé si pueden ver que ahí la cámara encendió. Entonces lo siguiente, lo que vamos a hacer es, vamos a desoldar y volver a montar este QFN. Unas cosas para tener en cuenta ante la soldadura y preparar las cosas es, observen que muy cerca del integrado tengo el impresor flexible de la cámara, que la podría retirar y cubro el conector plástico nada más para protegerlo y listo. Pero para no andar manoseándolo mucho, porque lo voy a tener que sacar varias veces cuando trabajemos del otro lado de la placa, prefiero dejarlo, protegerlo y bueno, vamos a desoldar ese QFP. Antes de desoldarlo, vamos a proteger los plásticos, que para eso uso una cinta que es de teflón, que es la que mejor resultado me da para cuando hay que proteger plásticos. Hay un video ahí en el canal donde hablo de todas las cintas que uso. La Capstan a veces no me da el resultado que uno espera porque se suele deformar a alta temperatura y cuando se deforma arrastra los componentes. Sí, la cinta de aluminio, que a veces la combino con esta cinta de teflón. Inclusive hay una cinta de aluminio de mayor grosor que es la que se usa en los caños de climatización, pero que sí son muy sucias. Igual a veces las combino. Ahora en este caso, que supuestamente no nos va a llevar mucho tiempo levantarlo, sí se puede usar la Capstan. Pero siempre cuando es importante proteger los conectores o es preferible perder un poco de tiempo. Y inclusive esta cinta que estoy usando ahora es cinta que ya usé. La ventaja de estas cintas es que uno la puede reutilizar varias veces, lo que sí pierde un poco la adhesión, pero se puede seguir usando. Así que bueno, ahora con la estación de aire, que está en 380, no, 360 por 30 creo que de aire. Ahora cuando levanto veo, voy a agregar un poco de flux, voy a calentar un poco el integrado para... Igualmente trato de orientar el aire o la estación de aire en contrario a donde están los plásticos, ¿no? O sea, se me ha salido de la protección de acá abajo, pero no importa, pienso que con cuidado no vamos a tener problema.
360 por 30 de aire. Caliento el integrado. Voy a tratar de sacarlo vertical para no tocar el componente que está abajo. Ya salió. Voy a dejar la protección todavía en su lugar, porque lo que vamos a hacer es limpiar, cambiar la aleación, limpiar el integrado y volverlo a soldar. Pero me fijé y aparentemente no hay ningún plástico dañado. Bueno, entonces cambiamos la aleación, limpiamos y volvemos a soldar el mismo integrado. Voy a utilizar la estación en 380. Vamos a usar estaño en pasta. Ponemos un poco de estaño en cada lado del integrado. Con el soldador vamos a pasar la punta del soldador sin raspar, solamente sobre la superficie. Pasamos la esfera que se nos hizo de estaño y suficiente. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a limpiar los pads con malla, y para limpiarlos vamos a limpiarlos en sentido del pad, no en forma transversal, sino en sentido del pad, para evitar que arranquemos alguno. Acá en este caso, cuando estamos usando las cintas, que podemos arrastrar algún componente, por eso como lo tenemos protegido no tenemos que prestar tanta atención. Vamos a volver a cubrir el componente, pero antes vamos a limpiarlo. En este caso voy a usar un hisopo, no voy a usar un pincel hasta que no termine de volver a resoldar el componente. Una vez que suelde ya el otro componente, lo que vamos a hacer es limpiar con pincel y con un removedor de flux, no solamente con alcohol isopropílico, como en este caso estoy limpiando con alcohol isopropílico. Cuéntenme ustedes qué removedor de flux, no alcohol isopropílico, qué otro removedor de flux usan para la limpieza de las placas. Algunos usan acetona, yo también lo uso a veces. Algunos usan thinner, también lo uso a veces. También tuve una época un removedor de flux de Chemtronic que me había dado muy buen resultado. Vamos a volver a cubrir los componentes. Esta cinta ya no pega mucho porque, como dije antes, las reutilizo. Vamos a presentar el integrado, la posición que tendría que ir. Vamos a aprovechar que lo tenemos en la batea, vamos a limpiarlo un poco. Lo ponemos sobre un papel absorbente para que absorba todo el alcohol.
lo ponemos en la placa y prestamos atención a lo siguiente. Acá tenemos entonces posicionado el integrado. Hay algunas patas que tienen exceso de estaño, pero no importa. Probamos de poner lugar. Vamos a agregar un poco de estaño en pasta en dos extremos. Podemos poner acá y en este extremo. Después lo vamos a transferir con el cautín. Y ahora vamos a posicionar el integrado. Ahí diría que está bien. Lo vamos a tocar un poco en esta punta, apenas un poco. Y ahí está centrado. Podemos utilizar la estación de aire una vez para que el estaño suelde, aunque sea en este extremo, y después vamos a utilizar el cautín. Estoy usando un 50% de aire, estoy alejado, que no quiero que mueva el chip, solo quiero que derrita el estaño. Vamos a recuperarlo para la próxima. Y con el cautín a 380 con la punta bien limpia. Vamos a agregar un poco de flux. Vamos a pasar la punta del cautín limpiamos la punta y volvemos a repasar, retirando lo que sea el exceso de estaño. Limpiamos. Agregamos flux.
Nos llevamos el exceso de estaño para una punta. Es importante que la punta esté bien limpia para que se le pegue el estaño, que está en exceso, si no, no va a limpiar nada. Listo. Volvemos a limpiar bien la punta y repasamos todo ese lateral. En este caso, cuando lo repaso, lo hago sobre el impreso. No sobre los terminales. Chequeamos, aparentemente están bien. Y vamos a la última, que sería esta. Agregamos un poco de flux. Me posiciono sobre los terminales y barro. Y llevo todo el exceso de estaño a la punta puesta. Limpio bien la punta del soldador. Y agregamos un poco más de flux. Ahí salió. Ahora repasamos todas las soldaduras pasando el cautín sobre el impreso.
Aparentemente están los 4 lados bien soldados. Lo que vamos a hacer es limpiar la placa y verificar otra vez todas las soldaduras. Para limpiar la placa uso simplemente alcohol con un papel absorbente. Trato de usar papeles que no dejen pelusa. Secamos un poco la placa con la estación. Me ha pasado realmente me pasó varias veces con controles remotos que cuando queda alcohol isopropílico abajo del integrado suele hacer falla. Por eso que suelo utilizar la estación de aire para secar bien la placa cuando llevamos limpiada. Bueno, dejamos que tome temperatura y probamos a ver si se rompió o sigue andando. Los componentes están cada uno en su lugar. Veamos que acá no se movió ninguno, este está, y que el conector de plástico está perfecto. El conector de plástico con el preso flexible de la cámara están perfectos. Sí se puede ver, capaz que acá un poco en la cámara quedó afectada por el calor, tal vez porque no lo cubrí bien, pero no es grave. Dejamos que tome temperatura ambiente y la probamos. Vamos a probar si enciende la cámara. Hace el ruido de inicio, pero no enciende el display. Vamos a ver qué hicimos mal. Vamos a revisar las soldaduras. La parte superior está bien. La parte derecha aparenta bien. La parte izquierda terriblemente mal. Tenemos 2 cortos a la vista. Acá tenemos un corto y acá tenemos otro. Esto es un error que puede llegar a ser grave. Es muy importante antes de poner en marcha, como hice yo, verificar que no tengamos cortos en los pines. ¿Por qué? Porque podemos haber destruido el integrado. Vamos a hacer una cosa, vamos a retirar esos cortos y ver si al menos funciona. Si no, en solo un integrado hicimos bolsa una cámara. Agregamos flux. Acá tenemos un bruto corto y acá estaba el otro. Muchas veces el apuro nos juega en contra. Por eso hay que ahora sí repasamos las soldaduras. Por el impreso. Ahí nos queda un corto, vamos a volver, vamos a sacar. Vamos a limpiar el integrado.
secamos con la estación. Si termina el video o continúa. Probamos. Y encendió. No sé si lo ven. Bueno, así que este video continúa. En este caso ahora vamos a retirar vamos a sacar un QFN que está del otro lado del impreso. Así que para poder trabajar ahí vamos a tener que retirar la cámara. Sacamos la cámara. Recuerden que sacamos la cámara, después va a haber que volverla a poner. Y lo que vamos a retirar es este QFN. Bien, por lo visto tenemos bastantes componentes críticos alrededor. En este caso ahora vamos a probar de no protegerlos. No hay plásticos alrededor. Sí, tenemos el plástico de lo que conecta el display. Ese sí lo vamos a proteger. La pata 1 está marcada en el impreso. Vemos que en este cuadrado, en esta parte, hay una sección que nos indica la pata 1, así que lo podemos sacar tranquilo y... Así que bueno, vamos a calentar primero un poco la placa, vamos a agregar flux. Calentamos un poco la superficie. Agregamos el flux. Y veamos, lo único que hemos protegido es el conector de plástico que va hacia el display. El resto no, estoy alejado a unos 4 centímetros, 5 de la placa. Porque cuesta que afloje, ahí aflojó, mantengo y saco. Y tiene disipador en el centro. Bueno, lo que vamos a hacer es agregar estaño en pasta, cambiar la aleación de la soldadura, limpiar y después vamos a resoldar el integrado. Primero lo voy a poner boca arriba. Y vamos a hacer una esfera con este estaño. No presiono, no raspo la placa, simplemente paso flotando con el cautín por los pads. Ahora vamos a limpiar primero lo que es el disipador.
y no tenemos que refregar, sino se tiene que deslizar para no arrancar ningún pad. Vamos a limpiar. En este caso vamos a volver a usar un hisopo para no... Secamos con la estación un poco. Y ahora vemos de volver a soldar el QFN. Bueno, una cosa a tener en cuenta al momento de soldarlo. En el caso de los QFP de pines, no es muy importante que limpiemos en todo caso, el componente que es donante. En el caso del QFN, sí es importante que los limpiemos. A tomar el integrado. Vamos a cambiarle la aleación. Bueno, ahora para soldarlo hay varias técnicas, hay varias formas de hacerlo. Yo lo que suelo hacer es estañar lo que es la placa, considerando con estañar independientemente los contactos de lo que es el disipador. El disipador lo estaño con muy poco estaño en pasta, muy poco. Apoyo el integrado, le doy calor y espero que se acomode solo. Con la punta del cautín bien limpia. Vamos a estañar solamente los contactos, no el disipador. Y con ese poco de estaño que quedó en el disipador es suficiente. Vamos a ver si con eso es suficiente. Hasta creo que me pasé un poco en lo que es el disipador. Vamos a retirar un poco. No sé si podremos así, si no vamos a utilizar un poco de... Ahora sí. Bien, lo que vamos a hacer ahora es limpiar con un hisopo en este caso.
Y lo que vamos a hacer ahora es posicionar el integrado y con la estación de aire dejar que se acomode solo, solamente con ese estaño. Y ahí creo que está en su posición. Dejamos que enfríe. Tengan en cuenta cuando estamos soldando así, los componentes de alrededor también se les licúa el estaño, así que cualquier movimiento que vamos a hacer lo podemos sacar. Esperamos que enfríe. Vemos si tenemos que retocar alguna soldadura con el cautín, que igual lo vamos a hacer para ver cómo se hace. La mueca en la serigrafía del impreso que nos indica que es la pata 1. Bueno, vamos a dejar que se enfríe y probamos. Lo que vamos a hacer igualmente es repasar un poco la soldadura de los laterales.
Este consumo y enciende. A ver si tengo cámara. Tengo cámara. El próximo QFN, que vi que hay otro para sacar, vamos a hacerlo de una manera distinta. Vamos a soldarlo totalmente con estaño en pasta. Vamos a ver que aunque nos quede un exceso, lo podemos retirar con el cautín y realmente es más rápido que como lo hicimos ahora. Como lo hicimos ahora, sí, cuando son donantes de scrap y están estañados, sí se puede hacer, pero cuando son nuevos, ya conviene de hacerlos de otra manera.